Hule, diurex y papel son algunas de las cosas que María Antonieta, mejor conocida en su colonia como Tony, utiliza para forrar útiles escolares. Lleva cerca de 10 años forrando cuadernos y libros. Algo que inició como ayuda a sus vecinos, ahora es una forma de incrementar su economía. Casualidad de la vida, porque yo forraba los de mis niños y me dijeron que sí les podía ayudar. Entonces, sí, yo les ayudo y ahí fue cuando empecé pues entre que cobras y no cobras y que les ayudas, material, fue como lo hice. Desde ese momento, la temporada de regreso a clases se convirtió en una manera de ayudarse y vender material, porque Tony tiene una papelería. Llega a forrar cerca de 100 libros y cuadernos al mes, depende de los clientes. Sus precios son accesibles y van desde los 8 pesos con hule cristal y con forro de 10 pesos. Un sobre de cartulina cosido y forrado, 30 pesos. Los libros están en 5 o 7 pesos dependiendo el tamaño. A mí me conviene, pues es mi trabajo. Y yo les ayudo cuando trabajan las mamás, los papás, que ya llegan en la noche. Y mamá, tengo que forrar. Sí, vienen, me lo dejan y ya un día, 2 días y les entrego todo su material. Tony abre su papelería a las 7:30 de la mañana y la cierra a las 21 horas. Mientras atiende, llegan los clientes que quieren que forre sus útiles y a pesar de que suele ser cansado estar de pie más de 5 horas, continuará forrando libros y cuadernos, porque para ella no solo es una forma de apoyar su economía, sino también a su comunidad. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.